Vamos a empezar la segunda mesa de hoy día. Ya. La mesa que viene ahora se enmarca en una de las líneas de profundización del proyecto TVET, que busca analizar cómo las trayectorias de los jóvenes están gobernadas por las regulaciones estructurales y el marco de interrelación entre los actores. Como perspectiva teórico-analítica, la gobernanza ofrece la posibilidad de analizar la interacción entre diferentes actores en diferentes niveles y con distintos mandatos, competencias y grados de poder. Para dar cuenta de los avances de investigación y propuestas en esta materia, a continuación se van a exponer 3 presentaciones analizando hallazgos asociados a esta perspectiva. La primera presentación es de Queralt Capsada, que es investigadora postdoctoral del Centro Robert Owen para el Cambio Educativo de la Escuela de Educación de la Universidad de Glasgow. Después viene la presentación de Cristian Linkoil, que es asesor de la Secretaría Ejecutiva de Educación Técnica del Ministerio de Educación. Y en tercer lugar, María José Valdebenito, que es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del equipo del programa TVET. Entonces, pasamos, Queralt. A ver, no sé si me escucha. Me siento muy alta aquí, ¿o no? ¿Sí, no? Vamos a sacar esto. Ya. Soy sector alto aquí de la población. Bueno, buenos días todo el mundo. Primero de todo agradecer la presencia de todos ustedes, pero quería especialmente agradecer la invitación por parte del equipo coordinador de aquí del Alberto Hurtado, de Leandro, María José y también de Óscar Valiente, porque yo trabajo en la Universidad de Glasgow, pero actualmente estoy trabajando para otro proyecto, que es un proyecto europeo, que tiene algunos paralelismos con el proyecto que se está desarrollando aquí en Chile. Luego agradezco mucho esta invitación a venir aquí a presentar el trabajo que estamos desarrollando para el caso de Escocia y que estoy segura que encontraremos algunos paralelismos, similitudes y también diferencias que nos van a ayudar a todos a reflexionar sobre el caso escocés y también sobre el caso chileno y el argentino, como hemos visto hasta el momento, y vamos, que nos van a ayudar a seguir avanzando. El título de mi presentación, del trabajo que les voy a presentar hoy, es acerca de la gobernanza a nivel regional de la oferta y la demanda de competencias. Y nosotros nos hemos centrado en 2 casos concretos en Escocia. Solo que, si me permiten, voy a empezar solamente dando un poco así de contexto sobre el proyecto europeo para que entiendan todo lo que estamos haciendo. El proyecto que estamos haciendo es en relación a políticas de aprendizaje a lo largo de la vida para jóvenes. Y luego tenemos 3 principales puntos que nos interesan alrededor de todo el proyecto, que es eso: los jóvenes, las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida y este enfoque más local y regional, ir un poco más allá del enfoque nacional, que es normalmente el que se toma. Y nos interesa ver cuáles son las orientaciones, objetivos de estas políticas, cómo estas políticas construyen, cuál es el grupo de jóvenes que se ve afectado, que creen que se deben dirigir dichas políticas y cómo a nivel regional y local se coordinan, qué modos de coordinación se establecen. Nosotros estamos haciendo los 2 casos para Escocia, pero tenemos partners, tenemos colegas, esto forma parte de un proyecto más grande a nivel europeo, donde tenemos compañeros que están trabajando en Finlandia, Alemania, en Portugal, España, Croacia, así entre otros, y lo que nos permite, lo que es interesante, es que vamos a tener el mismo enfoque, el mismo marco analítico y análisis de resultados para diferentes contextos y diferentes marcos institucionales. Y bueno, a ver si el año que viene a lo mejor podríamos presentar ya la comparación a nivel institucional y compararla con Chile. El contexto de este proyecto se enmarca dentro de todo el contexto de posrecesión en Europa. Después de la crisis de 2008 se han habilitado toda una serie de políticas de aprendizaje a lo largo de la vida
y ha habido un especial enfoque en las dificultades que han tenido muchos jóvenes en hacer esta transición de la educación al mundo del trabajo. Aunque ya existían previos a la crisis, en muchos contextos diferentes de Europa se ha visto que las dificultades se han visto incrementadas. Y lo que se ha hecho desde la Unión Europea es promover que este tipo de políticas en los diferentes países intenten incluir a la vez este binomio de que promuevan el crecimiento económico, pero que a la vez sirvan como un método de inclusión social para los jóvenes, de que estén en la educación o en el mercado de trabajo para que no se encuentren fuera de la sociedad. Y básicamente, como se pueden imaginar, la mayoría de estas políticas de aprendizaje a lo largo de la vida se han basado en el desarrollo de conocimiento, competencias y certificados, como también puede pasar en otros países no europeos, y la mayoría de ellos han adoptado también una perspectiva del capital humano, que ustedes conocen bastante bien aquí en Chile. Pero hay algunas otras que, aparte de enfocar las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida desde esta coordinación de mercado, también han empezado a plantear una nueva perspectiva, que es la nueva economía política de las competencias, que identifica que hay algunos desajustes en el mercado de trabajo, en esta transición del mundo de la educación al mercado de trabajo y cómo las políticas pueden ayudar a solventar estos desajustes. Si miramos un poco con más detalle la teoría del capital humano, que como bien se ha dicho en la mesa anterior, ya se ha comentado y se ha salido y impresiona mucho para los no chilenos, que en un contexto de políticas públicas no académico haya tanto énfasis en esta teoría del capital humano, porque en Europa principalmente o en Estados Unidos se refiere a eso como los académicos, pero la población en general no está tan al día de esto. Y pensé que era interesante revisar una vez más, como a nivel simplificado e ideal, la teoría del capital humano, todas las asunciones que tiene, que básicamente es como estamos de acuerdo que los individuos, las personas, invierten en educación y en competencias, y esta es la forma que tienen de luego ir al mercado de trabajo, ofrecer estas competencias y educación que tienen para que los empleadores las pongan en uso en sus empresas. Y lo que prevé la teoría del capital humano es que se va a maximizar el uso de esas competencias o educación en las empresas. Y solo pueden pasar dos cosas, o bien la persona cuando entra en la empresa, el empresario adapta los procesos, la tecnología para utilizar al máximo todo lo que el trabajador puede aportar, o si el empresario o la empresa no es capaz de hacerlo, el trabajador se va a ir a otra empresa donde pueda maximizar al máximo todas sus utilidades y su educación. ¿Qué pasa? Que eso es un modelo ideal, que pensamos eso, que todo el mundo, toda la educación que tiene va a encontrar un sitio en el mercado de trabajo donde va a utilizar al máximo. Y por eso surgió hasta cierto punto esta nueva economía política de las competencias que igualmente reconoce el valor de la educación y las competencias para el desarrollo económico, pero es una teoría que es mucho más crítica con el discurso de la economía del conocimiento. Se identifica claramente que uno de los principales problemas que experimentan muchas de estas economías es que hay un aumento, una distancia entre lo que proveen las competencias de educación que tienen los trabajadores y los que puede absorber el mercado de trabajo en el momento. Y esta distancia, este gap que lo llaman, es cada vez mayor en muchos países. ¿Esto qué hace? Pues lleva a toda serie de desajustes de competencias, que ya puede ser gente que trabaja en puestos por el que está sobrecualificado, gente que está en posición de desempleo, es decir, que hay competencias y hay educación que no se está utilizando en ese momento. Y desde un punto de vista más social ya es que hay un descontento por parte de la población, especialmente la joven, que ha invertido en educación, en competencias y que ha comprado el discurso de que si ellos se esfuerzan y hacen esta inversión, esto se va a ver recompensado un día en el mercado de trabajo. Y todas estas diferencias en la velocidad de adaptación de la oferta y la demanda ha llevado a todos estos desajustes. Y básicamente lo que pasa en el momento en muchos países europeos es que hay una cantidad de personas que se forman en las instituciones educativas, pero luego no encuentran su lugar en el mercado de trabajo para hacer uso de esas competencias. Nosotros hemos adoptado esta aproximación de la nueva economía política, de las competencias, porque entiende que hay una oferta y una demanda heterogénea de estas competencias,
También entiende que hay una influencia del contexto socioeconómico, depende de dónde nos fijemos, no se va a cumplir hasta cierto punto este desencaje o puede haber diferentes. Y también porque introduce el rol de las instituciones políticas, de actores tanto públicos como privados, de cómo gestionan, cómo gobiernan todas estas cuestiones. Y luego es la principal pregunta de investigación que tenemos en el momento, es cómo gobiernan desde el punto de vista de las regiones esta relación entre la oferta y la demanda que hay de competencias y cómo esto afecta a las transiciones de los jóvenes en esa región en concreto. Luego, esta es una pregunta hasta cierto punto bastante general y nos dimos cuenta que la teníamos que desarrollar así en diferentes puntos. Y lo que hicimos es marcarnos diferentes objetivos para llegar a responder esta pregunta más grande. Y en primer paso, bueno, de acuerdo, vamos a mapear cuáles son los actores, instituciones que están tomando partido en estos mercados regionales de oferta y demanda de competencias. Vamos a identificar también cuáles son sus orientaciones políticas, qué les interesa, cuál es su rol dentro de este mercado. También de qué nivel de gobernanza están afectando estos actores y cómo se coordinan entre ellos, si es que se coordinan de alguna forma, y con qué tipos de desencajes de competencias se están dando en la región en la que tienen que gobernar las instituciones y el mercado. Luego, como se pueden imaginar, nosotros no éramos los primeros que hacíamos investigación relativa a la gobernanza de competencias y nos ha ayudado mucho el trabajo de unos académicos alemanes que es sobre la gobernanza solamente de la oferta de competencias. Es un libro donde lo que hacen es básicamente fijarse en algunos países relacionados con Alemania, Austria, Suiza y similares, e identifican dentro de los actores que tienen algún tipo de papel en la formación de competencias cuál es el nivel de participación de los empleadores o de actores más bien privados y cuál es el nivel de compromiso por parte de los entes públicos en la formación de las competencias. Esto nos ha servido como un primer paso, pero luego, claro, aquí estamos hablando solo de formación de competencias y no del uso en el mercado de trabajo. Y luego hemos construido un poco encima del enfoque que un académico británico, que es Francis Green, ha publicado recientemente, que es que él se enfoca en el trabajo cualificado y cómo se usan las competencias en el mercado de trabajo basado en todos estos dos mercados que identifica, que es el mercado de la formación de competencias y el otro mercado que es el del uso. Y cómo todos los actores que se pueden identificar en una nación, en una región, qué papeles juegan. Luego, combinando estas dos perspectivas, nos dimos cuenta que nadie se había fijado en cómo se puede gobernar a la vez la formación de competencias y el uso de competencias, que básicamente es esta transición de la educación hasta el mercado de trabajo. Lo que hemos propuesto nosotros es identificar los actores en dos mercados que son hasta cierto punto una metáfora o una forma simplemente de simplificar la realidad y hacer que no sea más fácil comprenderla. Y hemos identificado estos dos mercados, uno el del uso de competencias, donde hay una oferta de formación de competencias que básicamente son instituciones formativas que van a variar en cada país, y cuál es la demanda de formación de estas competencias, que en nuestro caso van a ser principalmente los jóvenes de esa sociedad. Y en el otro lado tenemos el mercado de uso de competencias, donde ahora son los jóvenes los que ofrecen sus competencias para ser usadas en el mercado de trabajo y los que demandan estas competencias son los empleadores, que pueden ser públicos, privados o hasta fundaciones, tercer sector. Y lo que es interesante es ver cómo se hace este enlace entre los dos mercados, hasta qué punto están entrelazados, coordinados y cuál es la gobernanza de todo este sistema que hemos imaginado. Para pasar a ver esto, analizar cuáles son los niveles y formas de coordinación entre los actores, hemos identificado como 3 puntos que creemos que son claves para la gobernanza tanto regional como podría ser también a nivel nacional. La primera es la coordinación a nivel vertical, es decir, nosotros nos focalizamos en las regiones, pero obviamente depende del país, depende de la región, puede haber niveles
nacionales o hasta supranacionales que influyen en la gobernanza de la región, de cómo se decide la formación de competencias y el uso de competencias. Y se puede ver si es una decisión más centralizada o más descentralizada de esta formación y uso de competencias. Un segundo punto es el horizontal, es decir, dentro de esta misma región los diferentes actores que están teniendo un rol, cómo se relacionan entre ellos, cuál es el actor que ejerce un mayor nivel de liderazgo, si es un liderazgo más público, si es un liderazgo más por parte de los entes privados. Y por último, ver cuáles son los mecanismos de coordinación, cómo estos actores se entienden básicamente entre ellos, si es que tienen algún tipo de relación, si lo hacen en base a información que se proveen relacionada al mercado de trabajo, si lo hacen a través de algunas instituciones ya de coordinación que llamen, o hay dos modelos así principales, pero dentro de cada modelo, que por ejemplo en el caso de Escocia sería el modelo más liberal, pueden haber variaciones en este nivel de coordinación en base al mercado. Y por último está el tipo de desajustes de competencias que se pueden dar en cada región. Podemos pensar que eso, el nivel de coordinación y las formas de coordinación de los diferentes actores no van a depender solamente de sus orientaciones políticas, de su liderazgo, sino también puede depender del contexto socioeconómico de los tipos de desajustes que se den. Luego, los principales tipos de desajustes que se han identificado, hay unos que son más a nivel funcional, que básicamente es cuál es la oferta de formación y de cualificaciones en esta región, cuál es el nivel educativo, de certificaciones de los jóvenes y cuál es la demanda por parte del mercado de trabajo. Y ahí se pueden dar desencajes pueden estar en equilibrio, que el mercado de trabajo pues pida bajas cualificaciones, como se comentaba, por ejemplo, el caso de la construcción, y que efectivamente haya jóvenes con bajas calificaciones que pueden hacer el enlace directo con este mercado. O puede ser también el otro extremo, que sea un mercado de trabajo basado en industrias creativas, en informática y que pida pues, certificaciones y calificaciones muy altas y que también exista esa cantidad de jóvenes con ese nivel de calificaciones. Pero también se pueden dar estos desencajes, que puede ser desde escasez de competencias, que en una región se pida un tipo de calificaciones y no exista suficiente gente en esa región que pueda proveerlas, o el otro extremo, que haya un exceso de competencias, que haya gente en una región que tiene un tipo de formación que el mercado de trabajo no puede absorbir o no hay suficiente demanda. Pero esta es la visión más funcional que principalmente han identificado los economistas. Desde un punto de vista más sociológico también se hace referencia a desajustes que pueden ser relevantes para los actores, instituciones y también en última instancia para los jóvenes, como pueden ser situaciones de subempleo, situaciones de subutilización de competencias o hasta situaciones donde se identifican que sería adecuado invertir más en formación de competencias, pero hay barreras para esa formación, ya sean materiales o inmateriales, para que los trabajadores o los empleadores promuevan este tipo de competencias. Luego, puesto todo este marco teórico así junto, este es el framework que hemos establecido para nuestra investigación, que es para entender el sistema de competencia, cómo están incrustados estos mercados de oferta y demanda, de formación de competencias y de uso de competencias dentro de un contexto socioeconómico que da un tipo de desajustes. Eso creemos que nos va a ayudar a entender cuáles son las oportunidades para los jóvenes de esa región concreta en la que están viviendo o están estudiando o se encuentran en ese momento. Este es el marco del que partimos, que hemos creado. Luego, el caso de Escocia. Lo que hemos hecho nosotros es iniciar este marco teórico e intentarlo aplicar a los dos casos que tenemos para Escocia. Pero me gustaría dar primero un poco de contextualización, obviamente, del caso escocés en un contexto chileno que no tienen por qué conocerlo. Escocia es una nación que se encuentra dentro del Reino Unido, pero lo que es interesante es que es una región que tiene competencias devueltas, es decir, que el gobierno escocés pues, controla, legisla sobre unos determinados temas. Y uno de estos temas, que es uno de los más fuertes, es el tema de la educación. Luego, ¿qué hace? El gobierno escocés marca una estrategia
a nivel de educación, de qué tipos de políticas se pueden desarrollar, cuáles son los objetivos y dinámicas que quieren conseguir. Y luego las regiones, las diferentes regiones de Escocia, lo que hacen es, a nivel descentralizado, implementan esas políticas a partir de la estrategia y las adaptan al contexto socioeconómico que tengan, a los recursos que tengan. Luego, hay una fuerte diferenciación respecto al resto de Reino Unido por parte de Escocia en diferentes temas educativos. Por ejemplo, el primero es que el sistema educativo público es gratuito y es la mayor parte, o sea, todo el mundo, un porcentaje muy alto de los estudiantes escoceses van en la educación pública. Y también incluida la educación superior es absolutamente gratuita. Esto por comparación al resto del Reino Unido, Inglaterra, que sí que tienen que pagar unas tasas muy altas. La educación es obligatoria hasta los 16 años, pero desde los últimos años del gobierno escocés se está haciendo toda esta estrategia de promoción de que los jóvenes se sigan formando de alguna forma hasta los 19 años, no solo en un contexto de institución educativa formal, sino también en el mundo del trabajo, que estén en algún tipo de formación. Y luego que también es muy importante, que ha facilitado esta continuación a partir de la etapa obligatoria en seguir formándose, es un marco de cualificaciones, que es el marco de cualificaciones escocés, que es bastante conocido así a nivel mundial y que facilita este reconocimiento de diferentes módulos de competencias, de aprendizaje y que facilita a algunos jóvenes, especialmente los que no quieren seguir una trayectoria académica más larga, a seguir adquiriendo competencias y a flexibilizar las trayectorias de los individuos. Y una de las políticas también que últimamente se ha desarrollado más en Escocia para promover este aprendizaje de los 16 a los 19 es la capacitación en las empresas. Y esto es interesante, supongo también para un contexto chileno, que es que hay empresas dentro de las regiones que identifican que ellos tienen escasez de personas que quieren hacer ese trabajo o que no encuentran personas con la formación adecuada y ellos, a través de una política del Estado, invierten en esa persona. Es decir, tienen uno de los jóvenes dentro de su empresa y durante 1 o 2 años, depende del programa, los forman. No son trabajadores, sino que la empresa paga para formar a esa persona, también en coordinación con el gobierno escocés, para que en el futuro pues, pueda trabajar en esa empresa o en otra del sector. Luego, esto creo que es bastante interesante, esta financiación por parte de las empresas en un contexto como el de Escocia. Y luego, algo que también es singular del contexto escocés es que, a diferencia de otros países, aparte de esta preocupación por la formación en competencias, están ahora también muy preocupados por el uso de las competencias. Es decir, más allá de, tenemos que formar a nuestros jóvenes en competencias que se demanden en el mercado de trabajo, que les gusten y que ayuden a la productividad y a la inclusión social, tenemos que asegurar que hacen un uso de estas competencias, que estas competencias no se pierden. Luego es algo también característico del sistema escocés. Y luego, dentro de los modelos de desarrollo, de formación de competencias que se han identificado así en estos modelos que comentaba al principio de estos académicos alemanes, para que vean que el Reino Unido, donde Escocia está incluido, se considera un modelo liberal. Liberal en el sentido que consideran que el nivel de participación de los empresarios y del compromiso público, tanto de financiación como de promoción, es bajo, comparado a otros contextos como puede ser el alemán, donde hay un alto nivel de participación en la formación de los jóvenes por parte de las empresas, pero también por parte del Estado. Esto es solo para dar un poco de contexto y para poderlo comparar así más fácilmente después con el contexto chileno, donde María José ya nos va a presentar en dónde se encuentra Chile, pero creo que es interesante ver que, aunque hay participación hasta cierto nivel por parte de las empresas y de los entes públicos en Escocia, aún así sigue siendo considerado en el contexto europeo, o más así de economías avanzadas, como un modelo liberal, donde no hay mucha regulación. Luego pasamos ya a ver los casos de estudio. Esto es Escocia y nosotros lo que hemos hecho dentro del proyecto europeo es seleccionar 2 regiones que las llamamos regiones funcionales. Esto de las regiones funcionales es un concepto de la Unión Europea que es para pasar a hacer análisis y ir un poco más allá o no estar
atrapado en las barreras administrativas que pueden tener los diferentes estados. Una región funcional se entiende como un territorio donde hay flujos de formación en educación y también hay flujos, dinámicas empresariales, de trabajo, económicas. Es decir, porque hay, por ejemplo, Glasgow, la ciudad de Glasgow, hay el ayuntamiento y la región concreta de Glasgow. Eso no quiere decir que toda la gente que vive en Glasgow estudie allí y trabaje allí, sino que hay toda una zona alrededor de Glasgow donde hay flujos, hay estos movimientos. Nosotros hemos adaptado este concepto para entender mejor cómo funcionan la oferta y la demanda de formación, de competencias y de uso. Y luego hemos elegido estas dos regiones porque Glasgow, que es la zona que se ve así en este naranja, no se ven bien cómo se ve en la pantalla, ha sido conocido a lo largo de los años por ser una de las regiones con más población en Escocia, pero también una de las regiones donde hay un menor nivel de calificaciones por parte de la población adulta, donde hay un mayor nivel de deprivación económica, mayor desempleo y también donde hay unos sectores productivos que son hasta cierto punto variados. Hay ahora desde negocios, sanidad, industrias creativas y últimamente también se ha desarrollado también las empresas relacionadas con la informática. Y por otro lado, así para contrastar un poco los casos, tenemos Aberdeen City and Aberdeenshire, que es una región al noreste de Escocia, poco conocida, donde hay muchas menos poblaciones, alrededor del 9% de la población escocesa, y que es una región mucho más rica, donde el nivel de calificaciones de los jóvenes es muy alto, tradicionalmente había bajas tasas de desempleo y era un polo de atracción, especialmente de jóvenes con altas calificaciones. ¿Por qué? Porque hay un sector dominante de la economía que es el sector del petróleo y del gas. Hay el yacimiento de petróleo y lo que se ha hecho ha sido un polo de atracción, es una región funcional que está básicamente dominada por este sector económico. Y luego es como para probar nuestro marco analítico a ver cómo funcionaba en dos regiones bien diferenciadas. Luego, ¿de dónde hemos sacado toda la evidencia para proveer los resultados? Como comentaba, esto está dentro de un marco de un programa europeo mucho más amplio y yo he usado alguna de la evidencia que habían recolectado algunos de mis colegas del proyecto, ya que en un inicio lo que hicimos fue, dentro de estas dos regiones que hemos identificado de Glasgow y de Aberdeen, fue mapear cuáles son las principales políticas de aprendizaje a lo largo de la vida que son relevantes para los jóvenes y a partir de ahí, de este mapeo, lo que hicimos fue también entrevistar a los managers, a los que llevan a cabo estas políticas a nivel regional en las dos regiones y también a algunos de los jóvenes que se encuentran en estas políticas. Paralelamente, también lo que hicimos fue recolectar una serie de indicadores a nivel europeo para comparar con indicadores a nivel macro cuál es el contraste, cuál es la oferta y la demanda de uso y de formación de competencias en las dos regiones y cómo esto se compara con el resto de Reino Unido, Escocia y de Europa. Y finalmente, la parte que he desarrollado yo más es esta de gobernanza de la oferta y la demanda de competencias y lo que he hecho es básicamente entrevistar a policy makers, a desarrolladores de políticas a nivel regional, gente que está en algunas de las instituciones en Glasgow y en Aberdeen y que tiene una visión más de la región funcional, de cómo funciona el sistema, cómo se desarrolla, cómo se coordinan los diferentes actores claves en estas regiones. Si pasamos más a los resultados, bueno, los resultados los voy a presentar en base al framework que les he enseñado antes y que es este mapeo inicial. Luego, para un público no familiar con el contexto escocés, obviamente no tienen que reconocer como todos los actores, pero básicamente es para ver que arriba a la izquierda pues ven todos los proveedores de formación de competencias, que hay esto desde colleges, que sería más formación profesional a nivel no universitario, hay universidades, hay también proveedores privados de formación y luego los principales demandantes son los jóvenes. Pero también hay como arriba que he puesto todos esos actores que son actores nacionales que hacen esta intermediación de toda esta formación de competencias. Y una de las principales herramientas es la que he comentado con anterioridad, que es este marco de cualificaciones, que facilita mucho tanto para los jóvenes como a los proveedores de formación cuáles son los tipos de competencias que se reconocen y que la gente demanda. Y luego a la parte de abajo vemos que hay toda esta parte que es más el mercado de trabajo, donde los jóvenes van
y ofrecen sus competencias a nivel regional a los empleadores que hay en las localidades más cercanas y que hay hasta empleadores públicos, privados, y también en Reino Unido tienen bastante fuerza lo que son las fundaciones o charities que llaman, que son principalmente instituciones sin ánimo de lucro, pero que también emplean gente. Lo que creo que es importante destacar de este mapa es que a niveles de coordinación hay una influencia del gobierno escocés, como decíamos, de determinar cuáles son las estrategias políticas de lo que se tiene que implementar a nivel regional por estos autores. Es decir, estos actores no deciden solamente lo que quieren hacer, sino que a partir de la dirección del gobierno escocés adaptan a nivel regional y con los recursos que tienen las políticas que pueden desarrollar. Y hay un actor que es bastante curioso y que no se encuentra en otros contextos, que es un actor que es una agencia de competencias, que es una agencia del gobierno escocés que se llama Skills Development Scotland, que lo que hace es como un hub informativo, recolecta toda la información de demanda de mercado de trabajo en la región y ofrece a los jóvenes oportunidades, les detecta, ok, estos son los tipos de demandas que están viniendo en esta región del mercado de trabajo y yo te oriento, te guío cómo llegar a obtener esa formación. Y una de las herramientas principales eran esas capacitaciones en las empresas que llamamos, que es como esta institución es la que hace claramente todo el enlace entre el mercado de formación de competencias y en el de uso de competencias. Y esta es una figura, un tipo de institución que en la literatura se ha conocido como un intermediador del mercado de trabajo, es decir, no regula, sino que simplemente lo que hace es intermediar, proveyendo información a las dos partes de cómo pueden ajustarse mejor. Y todo esto pasa en Glasgow, que hay un contexto de polarización de competencias, es decir, todas estas políticas que desarrollan estas instituciones están principalmente enfocadas a jóvenes con bajos niveles de competencias, pero no compiten, digamos, con jóvenes con altos niveles de competencias. En Glasgow se encuentra este tipo de polarización, que hay gente con estudios universitarios muy bien formados y donde encuentran ellos solos un trabajo cualificado en Glasgow, pero luego tenemos el otro extremo, gente que realmente necesitan un apoyo por parte de instituciones públicas y de estos programas para llegar a encontrar trabajo o unas oportunidades educativas y formativas. Por tanto, todas estas políticas de coordinación se dan en un contexto de desiguales oportunidades para los jóvenes. Depende del tipo de joven que sea, pues se verá más o menos afectado por esta gobernanza a nivel regional. Si pasamos al caso de Aberdeen, como vemos así, que ahora he cambiado aquí la diapositiva, Ok, gracias. El mapeo es muy similar. Básicamente encontramos que formalmente hay los mismos actores, solo que a escalas diferentes porque hay menos población en Aberdeen que en Glasgow. ¿Qué pasa? Que mientras en Glasgow hay este tipo de población que está mucho más... hay una polarización de competencias y hay un sector de la población que tradicionalmente, históricamente, ha tenido que verse apoyado por instituciones públicas y del mercado de trabajo, había toda una serie de recursos y mecanismos de coordinación en Glasgow que ya existían para apoyar a esta gente. Tanto antes de la crisis como después de la crisis, estos mecanismos se han ido madurando, pero ya estaban ahí. Lo que ha pasado en Aberdeen es que, como comentábamos, es una región mucho más rica, pero dominada por el sector del petróleo y del gas. ¿Y qué pasó? Hace unos 14 meses bajó drásticamente el precio del barril de petróleo y esta región de altas competencias, pleno empleo, se ve gravemente afectada por esta crisis del barril de petróleo. ¿Y qué pasa? Que aunque formalmente debería haber todas estas instituciones coordinadas, a la práctica no se coordinan entre ellas, no hay una comunicación efectiva en plazo porque no hay tanta gente a quien apoyar o hay una menor cantidad de gente, de jóvenes a quien apoyar. Y aunque hay unas directrices del gobierno escocés de cómo aplicar las estrategias de competencias, al mismo tiempo también hay el gobierno de Reino Unido que está aplicando algunas estrategias políticas e invirtiendo económicamente en la región, dado que es un sector estratégico del petróleo. Luego esta región se ve afectada por este otro nivel.
Y como vemos, es como esta inexistencia de coordinación entre los actores, aunque también existe este actor del Skills Development Scotland, su poder en la región es mucho menor que en Glasgow porque no se le necesitaba tanto. Siguen proveyendo estadísticas del mercado de trabajo y facilitan, y hay estas capacitaciones en empresas existentes, pero con la crisis pierden todas estas capacitaciones, las empresas ya no quieren tener más gente formándose en las empresas porque han perdido posiciones en el mercado de trabajo. Y la discusión que hay entre esos actores que se empiezan a coordinar en este momento de crisis es ¿qué hacemos? ¿Diversificamos la economía e intentamos orientar a nuestros jóvenes hacia otros sectores económicos, aparte del petróleo, para que no se vean afectados por futuras crisis así? Pero también hay otros sectores, otras instituciones dentro de la misma región que no, que están promocionando la reconversión o recuperación del mercado del petróleo y del gas para volver a los estándares de antes. Luego, aquí se encuentra que hay una coordinación que no se pone de acuerdo en la agenda de competencias de la región de Aberdeen. Y por último, eso todo pasa en un sector que tradicionalmente, en un contexto donde había escasez de competencia, era un polo de atracción, es decir, ellos iban a buscar gente fuera para que viniera a la región a trabajar y ahora se encuentran en la situación opuesta, que hay gente, no que sobra, pero que no tiene una posición en el mercado de trabajo para aplicar las competencias en las que se había formado. Luego, solo a modo de comparación entre las dos regiones, vemos que presentan realidades diferentes para los jóvenes, pero que hay un punto de encuentro y es que los dos se ven afectados por crisis, solo que dar lugar a diferentes modos de coordinación o de descoordinación en función de cómo estas crisis se ven, cómo la crisis afecta al tipo de coordinación de los actores que gobiernan la región. Y como decíamos, aunque el mapeo de los actores es muy similar, los poderes, el poder que tiene el mismo actor a nivel regional en Glasgow, en Aberdeen, es totalmente diferente. Y esto es en gran parte dependiendo de los mecanismos de coordinación que ya estaban en el sitio, pero también dependiendo del contexto socioeconómico de la región, de los tipos de desajustes previos que ya existían en esta región. Y para finalizar así, a modo de conclusión, como hablábamos al principio de todas estas dos teorías que están en competencia, de la teoría del capital humano y de la nueva economía política de las competencias, vemos que esta aproximación de la nueva economía política de las competencias sí que tiene cierto sentido y está ajustado con las realidades, por lo menos en el caso escocés, y que vemos que en Escocia sí que hay cierto compromiso público en la formación de competencias y también en su uso, pero que hasta el momento este nivel de participación por parte de los empleadores solo se corresponde si hay un claro liderazgo por parte de los entes públicos. Los empleadores no hacen ellos mismos el liderazgo y se ponen a poner en marcha políticas concretas de formación y de uso para los jóvenes. Y aunque vemos que hay niveles similares de coordinación a nivel vertical y horizontal en las dos regiones, lo que se diferencia es los modos de coordinación. Y aquí viene también un poco la importancia de la historia de cada una de las regiones, de cómo los diferentes actores ya se conocen desde tiempo en Glasgow y han puesto en marcha estos mecanismos porque ya los han necesitado a lo largo de los últimos años, y en una región como Aberdeen que no los habían necesitado, parece que esta línea histórica choca en un momento con la realidad cuando esta cambia. Y finalmente vemos eso, que hay diferentes contextos y que están condicionados por los encajes que tienen o desencajes de competencias, y que esto afecta a toda la gobernanza de la región. Y creo que es todo lo que tenía preparado hasta el momento. Espero que les haya gustado y que hayan visto algunos paralelismos con el caso chileno. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerald. Ahora viene la presentación de Cristian Linkovill. Como les mencionaba, él es ingeniero civil. Actualmente está liderando el equipo que redacta la estrategia de educación técnica y nos va a exponer una panorámica de la gobernanza del sistema de formación técnico profesional en Chile
poniendo énfasis en los desafíos que conlleva el diseño y la implementación de un modelo con mayor coordinación en los actores del país, entre los actores del país. Hola, buenas tardes a todos ya. Bueno, como comentaba Camila, me ha tocado liderar el trabajo que desarrolla el equipo del Ministerio de Educación que hoy día redacta la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional, que fue encargada al Consejo Asesor de Formación Técnica. La gracia de este consejo y de esta estrategia creo que es primera vez que quienes participan en estas comisiones no son solamente expertos, sino que están también personas que están a título institucional, representando al Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, la Confederación de la Producción y el Comercio y la Central Unitaria de Trabajadores, además de un conjunto de expertos. Y la idea de este consejo y de la estrategia que se le ha encargado definir es revisar, en el fondo, el sistema de formación técnica chileno, hacer una propuesta de hacia dónde queremos avanzar al 2030 y, dado que nuevamente estamos al final de un gobierno preparando la estrategia, esperar generar un suficiente apoyo y un consenso en torno a las políticas que se generan, que permita que esto efectivamente se lleve a cabo en los periodos que siguen. Y en ese sentido, la ambición es más bien que esto sea un esfuerzo multisectorial y no simplemente una iniciativa de este gobierno. Y creo que lo primero es contarle un poco desde dónde nos paramos para analizar la gobernanza. Nosotros hemos considerado 5 dimensiones en el desarrollo de esta estrategia. La primera es institucionalidad de gobernanza, también calidad y pertinencia, desarrollo de trayectorias o rutas formativas, financiamiento y información. Y para hablar de gobernanza, lo primero es entender que el sistema de formación técnico-profesional no es un sistema exclusivamente formativo y tampoco es un sistema que dependa exclusivamente del mundo del trabajo, y probablemente esta es la razón de por qué las políticas tradicionalmente han decidido optar por uno u otro foco, siendo que ambos pueden ser insuficientes. Desde el mundo del trabajo, la teoría que explica en general la demanda y la oferta de habilidades tiene que ver con la teoría del capital humano, que fundamentalmente se basa en la generación de valor privado respecto a las habilidades de cada individuo y cómo esas habilidades también generan valor privado dentro de las empresas y por lo tanto el valor social muchas veces no es parte del análisis que viene de la teoría del capital humano. Y desde el sistema educativo, mayormente la teoría usada es en general una teoría más cercana a la teoría del currículum, donde el desarrollo personal, el desarrollo amplio, tiene un componente mucho más fuerte. Por lo tanto, analizar la formación técnico-profesional solo desde uno de los focos lo que genera es un desajuste en el peso que se le da a cada uno de los componentes y termina generando propuestas que muchas veces le otorgan un peso excesivo a la formación técnico-profesional sobre la productividad del país, o que no dan cuenta tampoco de las deficiencias que tiene la educación general y que espera que sean abordadas simplemente por la formación técnica. Y una vez que miramos esta complejidad de generar un diálogo entre el sistema educativo y el sistema del trabajo, vale la pena preguntarse cuál es la estructura del sistema de formación técnico-profesional, dónde se ubica el sistema de formación técnico-profesional dentro del sistema educativo general, qué rutas formativas existen, cuáles son los programas que están disponibles y finalmente cómo hay una gobernanza que responda a eso, cuál es el tipo y el modo de gobernanza. Voy a ir un poco más profundo en eso en lo que sigue de la presentación, cuáles son los actores involucrados y cuál es la intensidad del vínculo entre esos distintos actores. Y luego, ¿cuál es la aproximación que se decide dar a la formación técnico-profesional? Si esta va a estar guiada por el mercado, si más bien va a estar controlada por el Estado, si va a estar guiada o orientada hacia ocupaciones, o una serie de esquemas más. Estos son en el fondo los esquemas principales. Pero finalmente, la discusión sobre educación técnica y sobre el sistema de educación técnica, piensen que en este punto ni siquiera hemos bajado hasta pertinencia, calidad de la oferta, la cruza una serie de discusiones que fundamentalmente son de carácter normativo y por lo tanto son decisiones que no son solamente técnicas, que otro de los errores que se suele asumir y que nuevamente tomar una postura previa sobre o la teoría del capital humano u otra teoría, lo que hace es
dejarlo en el espacio de la discusión técnica cuando es más que eso. Y las funciones de un sistema de formación técnica se me iban. Hay una función política y estratégica, hay funciones que tienen que ver con regulaciones, con infraestructura, con implementación. Luego hay distintos niveles de responsabilidad dentro de un sistema y la gobernanza tiene que hacerse cargo también de cómo esas funciones se desarrollan en los distintos niveles del sistema. Y en esta línea, digamos, de marco general sobre lo que vamos a hablar, vamos a entender la gobernanza, o la hemos entendido en el desarrollo de este documento, como la estructura de relaciones entre los distintos actores que están involucrados en un sistema y sobre todo en la toma de decisiones respecto del sistema. Y es en ese marco que lo que les propongo es analizar en esta presentación cómo es el sistema de formación técnica hoy día en base a esta estructura que les he presentado y cómo nos gustaría que fuera en 15 o 20 años. Primero, dos definiciones generales para llevar a cabo la discusión. ¿Qué son los tipos y modos de gobernanza? Esto lo hemos tomado del trabajo que ha realizado Úrsula Reynolds, fundamentalmente, una experta suiza que nos ha estado apoyando en el desarrollo de la estrategia. Y entendemos el tipo de gobernanza como el grado de integración que hay entre los distintos actores pertenecientes al sistema. Fundamentalmente un sistema que entiende que el tipo de gobernanza fragmentado tiene que ver con actores que son autónomos dentro del sistema y que toman decisiones de manera mayormente independiente, siempre dentro de un marco normativo definido, y en cambio un sistema coordinado, un sistema donde las decisiones son tomadas de forma concertada y esas decisiones, por lo tanto, se generan mediante un consenso que finalmente se pone en la práctica. Y al hablar de modos de gobernanza, hablamos fundamentalmente de si la regulación del sistema, una vez ya definida, está orientada más hacia los procesos, vale decir, hacia la forma en que los procesos formativos, en el caso de la formación técnica, operan, o si está orientada más bien a los resultados que esos procesos generan y la regulación, por lo tanto, no aborda de manera tan fuerte los procesos. Y luego, niveles de gobernanza, distintos niveles o espacios de toma de decisión. En Chile lo más lógico es abordar esto desde el punto de vista territorial, dado que en nuestro marco político normativo está diseñado de esa forma. Por lo tanto, vamos a distinguir el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, donde directamente hablamos de las instituciones formadoras o de los sostenedores en el caso de la educación secundaria. Dicho esto y puesto este contexto, esta es la estructura del sistema de formación técnica actual en Chile. Es un sistema que está tremendamente segmentado en un sistema de certificación de competencias laborales, que depende fundamentalmente del Ministerio del Trabajo a través de Chile Valora, que además es un ente autónomo y tripartito. Un sistema de capacitación o formación en el trabajo que depende del Ministerio del Trabajo, pero esta vez a través de CENSE, un ente que también tiene un grado de autonomía relevante, y un sistema de educación formal que depende del Ministerio de Obligación y donde, a diferencia de gran parte de los países que miramos usualmente como Alemania o Suiza, Australia, la formación técnica se inserta dentro, o parte, los primeros niveles de formación técnica se parten en la educación obligatoria. Por lo tanto, este rol, en una de las preguntas que aparecía en la primera sesión, este rol de formación amplia, de formación personal y digamos, una formación más integral, tiene un rol que está excluido de otros sistemas de formación técnica donde la orientación al trabajo es mucho más fuerte. Y tenemos un sistema de formación, de educación formal, donde las decisiones los sistemas de educación secundaria y terciaria no conversan de manera articulada, por lo tanto, el camino hacia la educación universitaria está mediado por la prueba de selección universitaria. Existe un camino que no es articulado ni para la educación científico-humanista ni para la educación técnica, pero el camino para la educación técnica tampoco está articulado y por lo tanto es igual de abierto para quienes provienen de la educación científico-humanista o de la educación media técnico-profesional, lo que en términos de rutas formativas genera una discrepancia enorme, porque finalmente, a pesar de que la secundaria está dividida en dos áreas, se espera que la educación terciaria, o la educación terciaria tradicionalmente ha tenido un foco mucho más académico. Y de hecho, no existen caminos que conecten las carreras de técnico de nivel superior o profesional sin licenciatura con una trayectoria posterior que sea equivalente a un grado académico o a un posgrado como un máster o un doctorado.
A pesar de que hay máster profesionalizantes, por ejemplo, en general no están abiertos a estudiantes que provienen de carreras sin licenciatura. Ante esto, y si uno revisa la gobernanza en términos de las distinciones que les presentaba al principio, Chile no tiene un sistema de formación técnico-profesional, sería una falacia decir que existe. Más bien lo que existe es un conjunto de subsistemas que se interrelacionan de manera más o menos coordinada. Existe un subsistema de educación media técnico-profesional, existe un subsistema de educación superior técnico-profesional y existe un subsistema de capacitación y certificación de competencias, cada uno de los cuales funciona de manera desconectada y además responde a distintos marcos normativos. Existe una lógica centralista en la definición de políticas, no existe un espacio para la toma de decisiones a nivel regional, todas las decisiones son tomadas a nivel central y luego se pasa al nivel local donde existe una autonomía prácticamente absoluta. Todos los subsistemas tienen un tipo de gobernanza que es fragmentado, no existe coordinación entre los actores. En la educación superior técnico-profesional, el Ministerio, una vez reconocidas las instituciones pueden dictar y tomar de manera autónoma sus decisiones respecto a la oferta de formación. En el sector secundario, si bien la oferta es definida a nivel central por el Ministerio de Educación en términos de cuáles son las especialidades disponibles, esta conversación en general no se desarrolla con el sector productivo ni con las instituciones formadoras, por lo tanto se tiene una definición tomada de manera central que no necesariamente tiene pertinencia y con la que los actores no necesariamente están de acuerdo. Y en el sistema de capacitación también se tiene un sistema donde las decisiones de qué se forma son básicamente del empleador haciendo uso de franquicia tributaria o son decisiones de CENSE en programas que están más bien dirigidos a la incorporación en el mundo laboral de personas que han estado un tiempo fuera de él. Y luego cada subsistema tiene además distintos modos de gobernanza. En realidad la mayor parte está orientada al proceso, pero con distinto nivel de orientación al proceso. Ya lo decía un poco, las políticas son definidas a nivel central, la presencia a nivel regional es en general escasa y hay actores relevantes del sistema que tienen mucho que decir sobre la formación técnica, como Corfo, que define la estrategia de desarrollo productivo del país, en un país que más bien es bastante liberal en eso, pero que no han logrado conectarse con los subsistemas de formación técnica a lo largo del tiempo. Esta es la situación actual. Si miramos en un esquema entre tipo y modo de gobernanza, hay que entender básicamente que esto es solo una categoría de análisis, por lo tanto no existe un sistema puramente coordinado, puramente fragmentado o orientado al proceso del resultado, pero la educación media técnico-profesional está en el cuadrante de orientación al proceso y de un sistema fragmentado donde el currículum es nacional. Los programas de estudio también son definidos a nivel nacional, lo que da bastante poco lo que habla en el fondo de la orientación al proceso y donde la participación del trabajo es escasa en la discusión. En la educación superior técnico-profesional hay algo de orientación al resultado, pero de todas maneras la acreditación está centrada en procesos. No existen hoy día mecanismos de acreditación de carreras ni de instituciones que estén orientadas a resultados que obtienen los programas formativos, por ejemplo, empleabilidad, continuidad de estudios, ingresos esperados de las carreras. Y en el mundo de la capacitación, donde también es un mundo fragmentado y orientado al proceso, los programas son definidos por empresas, aprobados por CENSE. En ese sentido se podría pensar que hay una mayor orientación hacia el resultado, pero el reconocimiento de la SOTEC se basa netamente en el cumplimiento de algunos procesos base detallados por la norma chilena de calidad para la prestación de capacitación. El único espacio, que es más bien parte del sistema de capacitación, donde hoy día se produce una orientación mayor al resultado y un modo de gobernanza de mayor coordinación es Chile Valora. Tiene el problema de que es una institución que se ha desarrollado hace poco tiempo, tiene menos de 10 años,
pero donde los perfiles de competencias laborales son definidos por instancias tripartitas donde participa tanto el Estado a través de Chile Valora como empleadores y trabajadores, y donde las certificaciones están orientadas netamente a competencias que sean demostrables sin importar el proceso mediante el cual el trabajador que se someta a esta certificación ha adquirido esas competencias. Ahora, si miramos los niveles de gobernanza, ya lo he adelantado un poco, las definiciones normativas fundamentalmente vienen desde el nivel central. A nivel nacional se produce la mayor parte de las definiciones normativas. A nivel regional, en cambio, la mayor parte de los subsistemas no tiene presencia desde el punto normativo y sin embargo, y cuando ésta existe, es solo de tipo, solo está destinada a aprobar la prestación de programas sin que exista un mecanismo de aprobación que esté normado, en el caso de la educación media y la capacitación, y a nivel local la mayor parte de la oferta de formación está definida por las instituciones formadoras directamente. Ahora, la verdad es que no existe, si uno revisa la experiencia internacional, un modelo ideal de gobernanza de la formación técnico-profesional que per se sea mejor que el resto, y tiene que ver más bien con cómo se articula la formación técnica y los actores de la formación técnica para responder a una visión normativa y una mirada del objetivo que tiene la formación técnico-profesional en el país o en la región. Y en el caso de Chile, la discusión ha estado centrada fundamentalmente en el vínculo que se genera entre el sector público y el privado, y la discusión normativa sobre el rol de la formación técnica no ha sido abordada tradicionalmente. En esta línea, desde la política de formación técnico-profesional que el Ministerio de Educación lanza el año anterior, y como lo mencionaba Adrián en la primera mesa, el foco en la discusión normativa y en la discusión sobre el rol de la formación técnica ha estado en poner al centro el desarrollo de trayectorias, esto es, ofrecer rutas formativas a los estudiantes y a los trabajadores, y que estas rutas formativas y la oferta de formación a la que acceden sea la que esté en coherencia con el desarrollo del país, poniendo en el fondo los derechos a formación y a un trabajo decente en términos de la definición que la OIT da de trabajo decente, están por sobre el valor que esto genere para el sector productivo sin que esté desconectado nuevamente. No hay un solo enfoque que pueda primar sobre el otro. Y esta es un poco la estructura deseada en función de esto. Asegurar trayectorias lo que implica, y en el cambio respecto a la estructura actual del sistema formativo, implica reconocer distintos espacios, implica generar un reconocimiento de aprendizaje a distintos niveles y que permite interconectar y generar rutas formativas entre los sistemas formales y no formales y entre los distintos niveles del sistema formal. Esto implica que tenemos que reconocer que tanto la capacitación como la certificación de competencias puede tener distintos niveles de complejidad. Hoy día ha estado centrada la capacitación y la certificación de competencias en procesos que tienen que ver más bien con niveles de entrada. Hoy tenemos un marco de cualificaciones y es más fácil acomodar esto, sin embargo el marco de cualificaciones no es la respuesta definitiva, solamente un instrumento, pero esto puede facilitar enormemente la comparación y el diálogo entre los distintos niveles formativos. Y más allá de eso, se necesita también que en la educación formal no exista un techo a las trayectorias formativas, la revisión de títulos y grados es necesaria para eso, y se requiere la posibilidad de que el máster profesionalizante al menos sea también un espacio donde los egresados de formación profesional sin licenciatura puedan participar. En el fondo, y si miramos el valor de una licenciatura para el trabajo, realmente no hay una diferencia con no tener la licenciatura. La licenciatura, en teoría, lo que genera una diferencia a la hora de hacer investigación académica, que son pocos los que la hacen en Chile y el mundo del trabajo en general no la requiere. Y esto lo que finalmente requiere es tomar definiciones a nivel nacional que crucen el sistema de formación técnica y que sean definiciones de tipo normativo. Y en este caso, tener definiciones que toquen de forma profunda la institucionalidad de la formación técnica. Primero, el uso del marco de cualificaciones. Hoy es un instrumento que está desarrollado, que fue construido en conjunto con CENSE, Chile Valora y Corfo, y donde participaron también instituciones de formación técnica y participaron empleadores para la elaboración del marco. Y este marco, por lo tanto, se puede transformar en una herramienta que permita
el diálogo entre los distintos espacios de formación técnico-profesional. Pero eso requiere un involucramiento formal de los Ministerios del Trabajo y Economía, además del Ministerio de Educación, y requiere el involucramiento formal de organizaciones de empleadores y trabajadores. En esto se necesita una institucionalidad que tenga el rol rector del sistema de formación técnico-profesional, y en ese sentido es donde se necesita revisar la institucionalidad de la formación técnica. ¿Dónde se consolida esta institucionalidad? No está claro si es un ente nuevo, no está claro si es el Ministerio de Educación, no está claro si es el Ministerio de Economía o del Trabajo, pero sí esta institucionalidad debe tener poder suficiente para establecer estándares que deban ser respondidos por cada uno de los espacios de formación técnica, que esto permita la coordinación de los distintos espacios, y debe tener poder suficiente también para generar información que permita retroalimentar estos espacios de toma de decisión continuamente, sin que esto implique tomar un rol operativo en la provisión de políticas públicas, que seguiría estando en los espacios que hoy día se encuentran. Fundamentalmente este ente tendría el rol de coordinar una mirada país sobre la formación técnica y cuáles son los mínimos a los que debe responder cualquier espacio de formación para el trabajo. Y esto abre también el espacio, y esto ha sido una discusión mucho más abierta, de cómo aplicar estándares que sean más coordinados, que puede sonar más centralizado, no necesariamente, hay también un rol del nivel regional en definir cuáles son los estándares que se requieren, y cómo esto conversa con la autonomía de las instituciones, y esto requiere generar un acuerdo que permita establecer estándares que no atenten en contra de esta autonomía. Esto podría ser a través de la incorporación de estos estándares en espacios y procesos de aseguramiento de la calidad, y además en el uso de estos estándares para los procesos de articulación y reconocimiento de aprendizaje. Esto es lo que tenemos hasta hoy día y que podemos contarles. Hay espacio que todavía se está discutiendo dentro del Consejo de Formación Técnica para generar esta propuesta que debiese estar lista durante diciembre de este año. Y bueno, quedo atento a las preguntas que puedan surgir después. Muchas gracias. Me faltó una lámina. De hecho me faltaron 2 láminas. Pero básicamente esta es una propuesta, y como les contaba, el nivel regional necesita también tener un espacio de participación y espacios de participación coordinados donde no solamente participa el sector público, sino también el sector privado, y en esto estamos entendiendo trabajadores y empleadores, no solamente empleadores, y esto se tiene que dar con la participación de los distintos actores en todos los niveles de gobernanza que había mencionado previamente. Y finalmente, un poco lo que ya les adelantaba, es necesario definir claramente la responsabilidad y dónde está el rol rector del sistema. Esto es un cambio normativo mayor, crear esta institucionalidad multisectorial que tenga una traducción a nivel nacional, pero también a nivel regional, fortalecer las organizaciones de empleadores y trabajadores. Hoy las organizaciones tanto de empleadores como de trabajadores son débiles en Chile y bueno, no olvidemos que la mayor parte de los trabajadores en Chile no está sindicalizado. Y tampoco han generado una visión respecto a formación técnico-profesional, excepto a nivel agregado. Y lo que les comentaba antes, la vinculación con el sistema de aseguramiento de calidad y la relación entre un sistema coordinado y la autonomía de las instituciones, fundamentalmente de educación superior. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, por mientras se prepara la última presentación, los que ya tienen preguntas formuladas, si es que las pueden hacer llegar al escritorio, y al final vamos a recibir más preguntas también. La última presentación de María José Valdebenito tiene que ver con los factores que limitan y o facilitan el logro de aspiraciones y expectativas educativo-laborales de jóvenes chilenos en el caso... ¿No? No. Disculpa. Sí. Ahí está. María José, adelante. Sí. Bueno, buenas tardes ya son la 1, me imagino que todos tienen ganas de almorzar, pero nos vamos a dar un espacio para reflexionar acerca de un caso que venimos analizando dentro del marco del proyecto Chile.
en el marco del módulo 2 que trata y que intencionamos, sobre el cual analizar la gobernanza de la ETP y de las políticas de educación y trabajo en Chile. Lo que nosotros vamos a presentar, o lo que voy a presentar hoy, es el caso Antofagasta en particular, que es un caso que hemos comenzado a analizar hace algún tiempo y que tenemos algunos resultados preliminares que nos parecen interesantes de analizar y reflexionar hoy día a la luz de lo que nos ha presentado Queralt y también lo que nos ha presentado Cristian. ¿Por qué Antofagasta? Porque Antofagasta es una región y una ciudad particular donde se han desarrollado algunas articulaciones y es interesante mirar cómo esas articulaciones se dan en un marco particular de gobernanza y que nos permite también pensar cómo se da la gobernanza eventualmente en algunos otros territorios del país. En cuanto a la perspectiva analítica, quiero señalar que estamos trabajando con un marco analítico similar al que ya presentó Queralt, y lo que buscamos particularmente es analizar la gobernanza en un nivel específico, territorial, local, tratando de conocer, bueno, cómo se dan las regulaciones en estos espacios territoriales, cómo se da la constelación y los marcos de institucionalidad y de gobernanza, cuáles son las prácticas de los actores en torno a la gobernanza y la coordinación de acciones, y también cuáles son los imaginarios dominantes entre los actores en un espacio local. Que vamos a tratar de hacer algunas vinculaciones y tratar de demostrar, bueno, cuáles son nuestros hallazgos preliminares en este territorio. Algunos de nuestros ejes analíticos, por supuesto, que tienen que ver con una descripción del contexto, las dinámicas económicas y sociales que se dan en un territorio específico, las regulaciones y las políticas de desarrollo local que también podemos encontrar en esos marcos. Los discursos dominantes en torno a la educación media técnico profesional es un tópico que nos interesa de manera particular, dado el marco del proyecto. Sin embargo, no lo vamos a presentar para efectos de esta presentación, sin embargo, está dentro de nuestro marco analítico. Y, por supuesto, que la coordinación y los mecanismos de coordinación que se dan entre los actores, tratando de comprender primero conocer cuáles son los actores y qué tipo de vínculos se dan y mecanismos de coordinación podemos encontrar en un territorio específico asociado a la articulación de los actores que trabajan en la línea de la educación para el trabajo, la educación, el trabajo y las políticas de desarrollo en esa materia. Entonces, bueno, ahí están en negrita marcados algunos de los puntos que seguramente vamos a tratar de dar cuenta en esta presentación. Y también señalar que, bueno, el objetivo de este módulo fundamentalmente es conocer cuáles son los modos de gobernanza en una perspectiva de comprender cómo se da un marco de estructura de oportunidades para los jóvenes. Por eso este módulo lo que busca es hacer una conexión entre el módulo 1 de las políticas y el módulo 3 de las trayectorias. En definitiva, ¿cuál es el marco o la estructura de oportunidades que se da en un territorio específico, comprendiendo en particular cómo se da un marco de estructura institucional en los territorios específicos? Algunos antecedentes de las acciones de coordinación en el país. ¿Sí? Voy a hacer algunas menciones, yo creo que ya muchos de los expositores han dado cuenta de esto, pero primero señalar que, y eso es una evidencia que también muchos investigadores, académicos, expertos ya la han puesto en relieve, es que hay una escasa articulación entre la oferta formativa de las instituciones de la educación técnica, tanto de nivel medio como de nivel superior. Sabemos que hoy día, bueno, no hay articulaciones en términos curriculares, ¿sí? Y también hay dificultades de articulación en términos organizacionales. No contamos, por supuesto, con el punto que viene más abajo, un marco de cualificaciones, y las formas de funcionamiento son muy distintas, no tenemos mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos, y en el caso de la educación superior, quiero enfatizar que la lógica con la que se opera es un mercado educativo sobre las cuales hay muy pocas regulaciones, por lo que hace también y dificulta la posibilidad de articular acciones en los dos sentidos. Tenemos también el antecedente de articulaciones infructuosas entre los ministerios que han estado enfocados al desarrollo de capital humano en el país y de la formación para el trabajo. Tenemos el caso específico de Chile Califica, que fue una institucionalidad que buscó darle institucionalidad a las políticas de educación y trabajo durante el año, como el periodo, la década del 2000. Sin embargo, no logró
generar la institucionalidad esperada, ¿cierto? Y como lo comentaba Hernán, los distintos ministerios finalmente terminaron quedándose con un pedazo de la torta, pero no trabajaron y no lograron articular o desarrollar estrategias de articulación a largo plazo para el desarrollo de políticas a lo largo de la vida de manera permanente, y la institucionalidad, en definitiva, tal como todos sabemos, constituyó una política infructuosa en el país. Tenemos también la inexistencia de un marco de cualificaciones. Sabemos que se ha trabajado en esa línea y que hoy se va a poner en régimen. Sin embargo, hasta ahora no tenemos un marco de cualificaciones que nos permita también comprender el escenario de la gobernanza con una institucionalidad particular. Y sabemos también que hay experiencias de coordinación local y territorial que se han ido desarrollando, particularmente en el caso del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, pero sobre lo cual no tenemos evidencia respecto de los resultados de esa implementación de articulación entre los actores. Esto es un marco general respecto de las acciones de coordinación de la educación técnico-profesional o de las políticas de educación y trabajo en el país. ¿Qué antecedentes tenemos del territorio? Bueno, la mayoría de ustedes son chilenos, me imagino, y conocen cuáles son los énfasis del territorio de Antofagasta, pero señalar, bueno, que es un territorio que se encuentra al norte del país, sí, que tiene una importante incidencia en la economía del país, aportando un porcentaje importante a la productividad, al Producto Interno Bruto, y tiene una especialización productiva en actividades mineras en particular. Tiene un índice, por tanto, dadas las múltiples acciones económicas que se dan en el territorio, tiene un índice de pobreza relativamente bajo. Eso no tiene correlato particularmente con los índices de desempleo. Los índices de desempleo son relativamente similares a los del resto de las regiones del país. Y lo que sí es importante, que es un territorio en particular que ha tenido una tradición en los últimos 20, 30 años de articulación más articulada entre actores. Hay algunos intentos de desarrollo como sostenible a partir del clúster de la minería, donde se han articulado distintos actores por un periodo de tiempo prolongado que permite también comprender que es una región particular en términos de articulación. La economía regional, sin embargo, si bien tiene un peso importante la minería en la articulación de las distintas actividades productivas, la economía no se circunscribe únicamente a actividades productivas vinculadas a la minería. La minería, a su vez, conlleva a una mayor actividad económica que hace que otros sectores productivos también tengan presencia en el territorio. En ese sentido, actividades vinculadas a la administración, servicios y cierta provisión de servicios para la minería generan otros polos económicos fuertes que también exigen o demandan competencias particulares, skills particulares para los trabajadores y para los jóvenes en particular. En términos de trayectorias juveniles, sabemos que hoy día alrededor del 60% de los jóvenes egresados de la educación media técnico-profesional prosigue estudios en la educación superior, particularmente formación técnica superior. Y uno podría decir, uno mira las estadísticas en cuanto a los sectores a los cuales están asociados las formaciones de los jóvenes, en general hay un correlato con los sectores de mayor prevalencia en la economía regional. En cuanto a la relación entre la oferta y demanda de competencias, a partir de algunos antecedentes que nosotros hemos podido recabar, a partir de las entrevistas y algunos documentos de información secundaria, que, para que ustedes sepan, los mecanismos de coordinación han permitido, a su vez, levantar mucha información respecto al mismatch entre la oferta y la demanda de competencias. Sabemos que hay ocupaciones particulares que exige el mercado productivo de la región y de la minería en particular, sobre los cuales hay escasez de competencias. Sabemos que una de las demandas del mundo productivo es la prevalencia de los títulos profesionales en desmedro de títulos técnicos de nivel medio que podrían llegar a atender a esas problemáticas asociadas a competencias más intermedias que
dadas las aspiraciones, expectativas de los jóvenes hoy día, de la población chilena, que aspiran a certificaciones de nivel superior, particularmente de carácter profesional, no se pueden suplir con o no se pueden atender con las características de la formación de los jóvenes que hay en la región. Esto lo demandan todos los empresarios en el país, pero la necesidad del desarrollo de habilidades blandas, dadas las características y las transformaciones productivas del territorio. También se releva la importancia, que se le da mucha importancia a la certificación, no así a los mecanismos o mecanismos estandarizados de certificación que hay en la región en cuanto a la obtención de ciertas competencias o la certificación de ciertas competencias. Y lo que está ocurriendo hoy día en el territorio es que, en general, las empresas mineras, cuando tienen un fuerte desarrollo productivo, tienden a dotarse de personal y cuando hay un repliegue de la economía, tienden a disminuir su stock o fuerza de trabajo en los ciclos de precios bajos, que es interesante de considerar dadas las características y las circunstancias actuales del territorio. Se prevé también, y eso lo han señalado los empresarios, que los procesos productivos van a tender a una mayor automatización y, por tanto, se va a exigir un cambio en las competencias que van a ser demandadas. Y eso es importante que el sistema de formación y el mercado de educación superior también sepa leerlo. Y de acuerdo a las estimaciones que hace el propio sector de la minería y algunos otros sectores, va a haber un desajuste entre la oferta de las competencias existentes en función de la oferta formativa y las demandas del sector productivo. Eso ya hay antecedentes respecto de estimaciones de lo que va a ocurrir en la región en los próximos años. Bueno, pero para entender cómo nosotros estamos mirando a este territorio, lo que nos preocupa y que lo que nos preocupaba en un primer momento es, bueno, tal como lo decía Queralt, partir por la base. ¿Cuáles son los actores? ¿De qué manera se coordinan? ¿Cuáles son los ámbitos de coordinación? ¿Y de qué manera podemos reconocer algunas barreras para la articulación y el desarrollo de acciones conducentes a generar estructuras de oportunidades que permitan trayectorias, mejores trayectorias de inserción laboral para los jóvenes con mejores características? Voy a tratar, y lo que intentamos hacer es hacer un ejercicio similar al que hizo Queralt con el caso de Escocia. Tratar de distinguir a los actores en función de la formación de las skills, de las competencias y del uso. Y en el caso de Antofagasta, bueno, como en el caso de la mayoría de las regiones, nos encontramos con, primero, un segmento de instituciones que forman, que son las instituciones, los liceos técnicos, que forman en la formación diferenciada en los últimos 2 años del sistema de educación formal. Tenemos instituciones de formación superior, donde se provisionan títulos profesionales, títulos de carácter técnico profesional también, y institutos profesionales, centros de formación técnica, universidades y universidades que son de carácter público, o sea, privadas, y algunas que reciben, 3 de ellas reciben aportes públicos. En el caso de los liceos técnicos también tenemos provisión dependiente del ministerio, de los municipios, y otra provisión que es privada. Y también tenemos organismos de capacitación que proveen formación profesional para trabajadores en particular, y también en algunos casos que son políticas direccionadas directamente desde el Ministerio del Trabajo para propiciar la integración o la inserción laboral de los jóvenes. Entonces, en este mapa podemos encontrar a un actor estatal de nivel central, que es el Ministerio de Educación, que está asociado a la provisión de la formación secundaria, y lógicas individualizadas de provisión de servicio en el caso de las instituciones de educación superior. Tenemos múltiples instituciones de educación superior, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades privadas que funcionan bajo una lógica de mercado de provisión, donde a partir
más que de la lectura de las necesidades del mundo productivo, también a partir de los requerimientos de los jóvenes que están próximos a egresar, definen las características y la oferta formativa en función también de las demandas de los jóvenes y no solo de las demandas del sector productivo. Tenemos algunas otras instituciones tratando de buscar alguna coincidencia con lo que encontramos en Escocia, algunas otras instituciones que en este caso están más asociadas al Ministerio del Trabajo, que ayudan a hacer una conexión entre la demanda por las skills y la formación y la oferta. Tenemos, bueno, los organismos de intermediación laboral que de alguna manera intencionan, le dan soporte a los jóvenes para transitar hacia el mundo del trabajo. Tenemos los hoy recientes observatorios laborales que lo que buscan es, de alguna manera, poner a disposición de los jóvenes, de las instituciones de formación, información respecto de las demandas del mundo productivo y los perfiles ocupacionales más requeridos en el mundo productivo y que funciona como una plataforma de información más que de otra cosa. Y los organismos de certificación de competencias que en el caso de Antofagasta han logrado o se ha logrado hacer una importante vinculación con el mundo productivo. Y tenemos también, que es lo que me gustaría relevar en el caso de Antofagasta, importantes o múltiples instancias de coordinación tripartita y coordinación donde de alguna manera participa el Estado, participan los empresarios, las empresas, la industria minera y los trabajadores y también el mundo productivo. Y ahí es donde me quiero detener para comprender un poco la gobernanza de este territorio. Pero lo voy a hacer luego. Si quisiéramos hacer como una identificación de los grados de coordinación entre las instituciones, ¿qué es lo que podemos decir? Que en general los grados de articulación entre estas instituciones, dado que hay una serie de factores institucionales que la limitan, podríamos llegar a decir que son articulaciones que se dan de alguna manera con distinta gradualidad en función del tipo de actor. Entre las instituciones de educación, formación secundaria y el mundo de la educación terciaria, educación superior, si bien se han hecho algunos intentos en algunos de los liceos de establecer algún vínculo más permanente y formal con algunas instituciones de educación superior, lo que podríamos reconocer es que las articulaciones son frágiles, ¿sí? No se desarrollan mecanismos de aprendizaje, de reconocimiento de aprendizaje, no hay convalidación de cursos y en general es más bien una lógica de entrega de información más que de articulación que posibilite transiciones más fluidas entre los jóvenes y las instituciones. Entre las empresas y las escuelas también tenemos algunas articulaciones. Bueno, los establecimientos educativos tienen algunos consejos, se desarrollan consejos donde participan empresarios. Sin embargo, también sabemos que los tipos de articulación van a depender mucho del tipo de establecimiento educativo. Aquellos establecimientos donde tienen algún vínculo más directo con las asociaciones industriales, por ejemplo, en la zona, tienen una mayor convergencia en las articulaciones y la posibilidad de hacer prácticas que tengan más sintonía con la formación de los estudiantes. Entre las instituciones de educación superior y las empresas todavía también podemos decir que las articulaciones son frágiles y uno podría reconocer algunas instituciones, pero que están bajo el alero de los gremios empresariales donde encontramos mayor sintonía. Sin embargo, lo que están mirando las instituciones de educación superior, o parece que lo que más les interesa, es conocer cuáles son las demandas de los jóvenes más que la demanda de skills por parte de la industria. Y entre las instituciones más vinculadas a los organismos que están asociados a las políticas de trabajo, como son los organismos de capacitación y los organismos de certificación, sí podemos encontrar una mayor sintonía con el sector industrial. Pero, ¿qué es importante acá? Reconocer que están estas instancias de coordinación entre estos
distintos actores que buscan de alguna manera o han tendido a buscar algunas articulaciones de manera más permanente con ciertos focos en el desarrollo de capital humano en la región. Y ahí, bueno, quiero presentar algunas de las comisiones que hemos logrado encontrar. En la región encontramos muchas comisiones que se han enfocado o han intencionado trabajar en una búsqueda de la sintonía entre el mismatch demanda-oferta y el desarrollo de políticas hacia la formación, hacia una conexión más fluida entre la formación y el trabajo. Tenemos, bueno, el Consejo Asesor de la Formación Técnica, que tiene un acento territorial y que ha venido trabajándose hace algunos años, pero hay alguna presencia desde el Ministerio de... Aquí no se distinguen los colores, pero quiero decir que en función del tipo de ministerio al que pertenecen las articulaciones, intenté hacer alguna distinción. Tenemos un comité de desarrollo productivo y una agenda de productividad que está liderando el Ministerio de Economía. Tenemos también instancias de articulación asociadas al Ministerio del Trabajo, como son Chile Valora y los organismos regionales que tienen correlato en los territorios. El Observatorio Laboral, que también tiene un consejo. Y a su vez tenemos organismos de articulación que han estado más asociados al clúster minero, como les señalé, que han buscado hacer su propio trabajo de articulación entre agentes de la industria y del sector privado. Y que han trabajado, como ustedes ven, en periodos muy extensos, ¿sí? La pregunta es, bueno, tenemos muchas comisiones, tenemos un trabajo que se ha intencionado en la lógica de articulación, pero lo que reconocemos, y que lo voy a dar cuenta a continuación, que tiene que ver con los discursos también de los propios actores, es que hay fragmentación de la política. O sea, encontramos comisiones asociadas al Ministerio del Trabajo, comisiones asociadas al Ministerio de Economía que buscan el desarrollo de capital humano y que intervienen en algunos espacios, comisiones asociadas al Ministerio de Educación, algunos consejos que se dan a nivel específico, local, en las escuelas. Sin embargo, son políticas que funcionan con lógicas de pensamiento distintas y que de alguna manera no se articulan entre sí. Por lo tanto, yo diría que por eso podríamos decir que es el claro oscuro de la región. Una región donde hay mucha articulación de actores, sin embargo, la bajada de las políticas se da de manera desarticulada. Algunos nudos emergentes en los discursos de los actores que hemos entrevistado. Bueno, señalar la falta de articulación de las políticas, al menos en esta región podemos reconocer 3 políticas que están funcionando de manera paralela. Los organismos de articulación, por ejemplo, organismos del Estado que están asociados a estos consejos que buscan la articulación de actores, reconocen que no tienen atribuciones específicas para desarrollar acciones con mandatos específicos para propiciar la articulación. ¿Sí? O sea, son mesas donde se conversa, se negocia, pero no tienen atribuciones específicas para desarrollar acciones territoriales. El Estado y los mismos actores del Estado reconocen que no tienen tan claro cómo intervenir ni cómo actuar. ¿Sí? Y, sin embargo, también reconocen que la articulación de los actores depende del Estado, porque es a través de la articulación dirigida en algunas instancias por el Estado que, por ejemplo, es posible levantar las normas de competencia, es posible financiar la focalización en ciertas capacitaciones territoriales, etc. Como ya lo señalaba Cristian, una inexistencia de una estructura de institucionalidad de la educación técnica profesional global, ¿cierto? Y esto es parte también de lo que han intencionado mejorar o algunas de las acciones políticas. La desconfianza o deslegitimidad que se da hacia la oferta de la educación técnico-profesional por parte del sector industrial, empresarial, pero también la desconfianza que se da entre las instituciones. ¿Sí? Que es claro, no hay reconocimiento de aprendizaje, no hay articulación, etc. Y estamos funcionando con algunos elementos que de alguna manera nos permiten reconocer que hay una articulación importante. Quisiera como retomar algunos de los modelos de los que nos habló Queralt, ¿sí? Tratando de comprender, bueno, cómo se articulan los actores y de qué manera, qué tipo de modelo de desarrollo de la formación técnica podemos encontrar en el territorio. Si miramos en este territorio en particular, esto no es
extrapolable al resto de los territorios del país, por favor. En relación al compromiso estatal, involucramiento en las políticas y el involucramiento de las empresas, uno podría reconocer más bien un modelo de desarrollo segmentado. ¿Por qué digo esto? Porque hay una importante participación de los gremios empresariales en estas comisiones y ellos han desarrollado algunas acciones asociadas a la formación de trabajadores, pero que principalmente están asociados a su propia industria, donde podemos reconocer participación activa en esa política. Y en cuanto a los niveles de coordinación, lo que podemos encontrar más bien es un modelo de coordinación donde se dan acciones de manera desarticulada, público-privada, y donde hay un laissez-faire también en la localidad. Pero bueno, esto ya está documentado por algunos investigadores internacionales. Yo quiero solo señalar que, bueno, Ashton ya en algunos de sus papers reconoce algunos modos de coordinación, y el caso de Chile lo reconoce como un ejemplo de modo de coordinación que escapa a todas las normas o modelos que puede encontrar en otros países investigados. Es un modelo de coordinación que lo denominan de neomercado, similar a lo que ocurre en México, donde de alguna manera el Estado estuvo presente en los mecanismos de articulación en algún momento de su historia y en algún momento sale, ¿sí? Y ahí la lógica de intervención del Estado es un Estado que interviene cuando el mercado no opera, ¿sí? Y es en este caso el rol de los agentes privados que demandan, hacen demandas productivas y demandan por mecanismos de articulación. Sin embargo, el accionar del Estado solo se reduce a la posibilidad de intervenir solo cuando es el mercado quien lo demanda. Y por tanto, no es posible reconocer políticas articuladas en ese sentido. La pregunta, bueno, tenemos actores involucrados, tenemos acción permanente de articulación en el territorio. La pregunta es, bueno, ¿son los mecanismos de mercado actual, pensando en las lógicas de operación del mercado de educación superior, ¿son los mecanismos de mercado actual los más adecuados para una articulación de la oferta y demanda de competencia? ¿Cuáles son las decisiones y el poder de acción que tiene que tener cada actor en función de estos requerimientos? Y esas son las preguntas que nos estamos tratando de hacer, tratar de responder, y bueno, señalar que es un espacio de gobernanza donde tiene una larga data de búsqueda de estrategias de desarrollo productivo. Yo creo que es importante reconocerlo en este territorio. Amplios recursos destinados a la coordinación. No hemos hecho todavía el análisis de cuántos recursos del Estado se han ocupado, y recursos privados también, en la coordinación de los actores. Tenemos un importante número de iniciativas de articulación que se han dado en el tiempo. Sin embargo, podemos reconocer que la institucionalidad vigente hoy día no permite desarrollar acciones articuladas de manera adecuada. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, en función del tiempo no alcanzamos a responder todas las preguntas que han llegado, pero sí le vamos a pedir a los expositores que en algunos minutos de forma breve traten como de responder alguna o hacer un cierre final en torno como a las dudas que han llegado. Partimos con Queralt. Bueno, yo he recibido una pregunta concreta que se refería a la metodología que hemos utilizado. ¿Funciona? Sí. Que a la metodología utilizada para identificar estas regiones funcionales, como decía, es como la definición de región funcional no tiene por qué ser una barrera administrativa, que sea porque hay diversos actores que se han identificado ya previamente, sino que tiene que tener sentido a nivel de flujos de formación y flujos de trabajo, de cómo se mueve la gente. Para el caso concreto de Escocia, la decisión de tomar Glasgow City Region y Aberdeen fue que tuviéramos dos regiones contrastantes, es decir, que no tuvieran una serie de indicadores por lo que hace a nivel de cualificaciones de los jóvenes y a nivel de mercado de trabajo, especialmente que fueran muy similares. Y comparamos eso, Glasgow, que tiene
unos niveles mucho más bajos de cualificación en general comparado con Aberdeen, y también a nivel de mercado de trabajo que estuvieran dominados por diferentes sectores productivos. El caso de Aberdeen es bastante así paradigmático de Escocia, porque es uno de los más diferentes que existe a este nivel territorial, pero a la vez lo identificamos porque se puede comparar, ya que es una industria extractiva, se puede comparar fácilmente con otros países, con otras regiones, como por ejemplo el polo minero de Antofagasta o con otras regiones que tengan industrias extractivas. En el caso de Glasgow podríamos haber elegido también otra ciudad grande de Escocia, como sería Edimburgo y alrededor, y en este caso tenemos que reconocer que fue una decisión un poco más pragmática de, pues estamos en la Universidad de Glasgow y para acceder a las entrevistas, a los actores, se nos hacía más fácil. Y luego había una pregunta breve en referencia a esta agencia de competencias que existe en Escocia, que creo que es muy interesante, que es la Skills Development Scotland, que lo que hacen no es solamente identificar estos gaps en el mercado de trabajo, de cuáles son las necesidades y promover una inserción inmediata, sino que tienen unos sistemas de orientación para los jóvenes, y en caso que exista un joven que está buscando trabajo y efectivamente hay esa necesidad en el mercado de trabajo, sí que es una inserción más o menos directa, de que facilitan el enlace entre el joven y el mercado de trabajo, entre el empresario en este caso. Pero también tienen como esta planificación más a largo plazo, de decir, de acuerdo, hacen previsiones de cuáles van a ser las competencias más demandadas en la región en base a lo que ha pasado en los últimos años, y a partir de ahí también intentan influenciar en la oferta formativa de las instituciones de la región, y también, como decía, en la capacitación de las empresas, de intentar identificar jóvenes que quieran formarse en empresas que efectivamente lo necesitan. Y creo que Cristian tiene muchas preguntas, no sé si... Sí, no voy a poder responder a todas, pero lo que voy a hacer es abordar los temas que más se repiten en realidad. Creo que el primer tema que aparece es primero, las preguntas, lo que yo presenté tiene que ver fundamentalmente con la gobernanza y con el trabajo específico en gobernanza que hemos estado desarrollando, y varias de las preguntas tienen que ver con otra área, entonces las voy a abordar desde ahí también. No es que no estén consideradas necesariamente, es que es parte de lo que dejamos fuera porque eran 20 minutos. Hay una muy importante, creo yo, y que es fundamental para el desarrollo de la formación técnica del país, y que tiene que ver con la valoración social del técnico. Finalmente, Chile tiene una tradición largamente académica. El sistema educativo chileno se basa en el sistema de la Ilustración francesa, que es básicamente el conocimiento os hará libres y todo. Y finalmente hay una especie de mirar hacia abajo al trabajo directo, al trabajo que tiene que ver con hacer cosas y no solo con pensar cosas. Esto es un cambio cultural. Entonces, la pregunta en realidad aborda hacia si la institucionalidad va a resolver esto. Yo creo que no. Yo creo que una institucionalidad no resuelve un problema cultural, y por lo tanto lo que se requiere es un trabajo desde comunicacional a revitalizar también la percepción dentro de los mismos sistemas y aparatos públicos de la formación técnica. Como dato curioso, por ejemplo, el sector público no reconoce un título técnico de nivel superior porque los tramos de salarios son profesional o no profesional, no está el técnico. Eso ya da cuenta de que esto es un tema más complejo que la sola institucionalidad de la formación técnica, pero sin embargo creo yo que es fundamental. No se puede avanzar si de la mano en todo este proceso no va un cambio cultural más o menos orientado. Yo creo que tampoco es fácil, o sea, no se puede intencionar el cambio cultural, y más bien se pueden hacer acciones que se espera lleguen que vayan en esa línea. Otro tema que se repite harto es la relación, la articulación entre el nivel medio y el nivel superior en educación formal técnica. Y las preguntas tienen que ver más bien con que si es posible. Yo creo que la institucionalidad hoy día y la normativa hoy día sí permite la articulación. El problema es que esa articulación es atomizada. Me explico, hoy día si efectivamente se quiere homologar o reconocer aprendizaje o reconocer incluso módulos de la formación media en la formación superior, se puede hacer sin problemas, pero depende de la voluntad de un liceo en particular o un grupo de liceos y un CFT-IP en particular. Por lo tanto,
El problema tiene que ver más bien con cómo logramos que esto pase de ser un espacio atomizado a un espacio donde pueda haber cierto nivel digamos, de una política más articulada. La dificultad también está en que las instituciones de educación superior, todas acá, no solo los CFTIP en Chile, son autónomas y por lo tanto los mecanismos de admisión y de reconocimiento de aprendizajes también dependen de ellos. En el corto plazo, creo que el marco de cualificaciones es un elemento que facilita estos procesos al definir claramente los niveles de competencias y en el caso en que ha aplicado a sectores productivos específicos, definir también cuáles son las competencias clave que se requieren en esos sectores. Y también un elemento que podría ser el inicio al menos es probablemente las instituciones de educación superior tengan que definir cuál va a ser su mecanismo de reconocimiento de aprendizaje y hacerlo público y explícito, que es distinto a tener uno único, pero ya es un paso bastante grande en que al menos los estudiantes y los trabajadores puedan saber cómo optar a estos mecanismos de reconocimiento de aprendizaje. Además está decir que si esto está vinculado con la certificación de competencias laborales es mucho mejor, como se genera un ecosistema. Yo creo que Chile tiene varias digamos, de las piezas que necesita y lo que falta es que esas piezas se junten y conversen y no sean de rompecabezas distintos. Lo último que voy a abordar para no matar todo el tiempo es la vinculación de políticas públicas que se han desarrollado en este gobierno con esta propuesta y fundamentalmente los CFT estatales y los servicios locales de educación. Yo creo que el caso de los CFT estatales es bastante paradigmático porque es una especie de anticipación a esta propuesta de mayor articulación. De hecho, los CFT estatales tienen el mandato por ley de articularse con los liceos técnicos profesionales del territorio y de articularse con la universidad estatal del territorio. Se hacía una pregunta específica sobre vinculación con instituciones privadas. Bueno, eso es más complejo, pero se puede partir de la base de generar estas articulaciones para también facilitar las conversaciones con instituciones privadas. Y sobre los servicios locales, creo que los servicios locales abren para la formación técnica una posibilidad interesante de política pública y tiene que ver con una escala más amplia que la comuna y donde educación es efectivamente el foco del servicio local y no tiene que compartir el foco con otros problemas de la zona como hoy día los municipios tienen que hacer. En esa línea, creo yo que la capacidad de formar redes a nivel de servicio local, de territorio, que en general son al menos 3 o 4 comunas las que aborda, que esas redes puedan también definir de manera más articulada la oferta de especialidades. Siempre hablamos en la oficina del caso paradigmático de Castro, por ejemplo, donde hay 2 o 3 liceos que tienen la especialidad de atención de enfermos, y el mercado ya está saturado con una generación, el mercado de trabajo. Entonces finalmente las chicas salen, porque además está el sesgo de género ahí, entonces las chicas que salen y no encuentran trabajo porque se tienen que ir de Castro si es que quieren encontrar trabajo en lo que estudiaron. Y probablemente una articulación mirada desde un enfoque más amplio de decir, bueno, cuál es la provisión de especialidades dentro del servicio local, permita que la conversación de pertinencia también sea generada en un espacio distinto. Y eso es lo que hemos estado intencionando. De hecho, como ustedes saben, es difícil influir en proyectos de ley, pero uno de nuestros mayores orgullos dentro del proyecto, dentro del equipo de educación técnica en el proyecto de ley de educación pública es que la única red que está mandatada a existir sí o sí, cada servicio local puede definir cuáles son sus redes de trabajo, es la red de liceos técnicos profesionales y eso ya da un peso y un espacio a la formación técnica que hasta ahora no había tenido en el espacio legislativo. Es poco, pero de a poco vamos avanzando. No, solo agradecer la presencia de todos e invitarlos a que se queden en la tarde porque viene un módulo muy interesante que es, como ustedes saben, nuestro proyecto está segmentado en 3 módulos, pero son 3 módulos que se articulan entre sí. El tercer módulo está diseñado para conocer qué es lo que ocurre a nivel individual y en este caso en las trayectorias de los jóvenes. Tenemos una invitada que es argentina pero que viene de Canadá y nos viene a contar un modelo analítico en torno a las transiciones laborales de los jóvenes, y Leandro, que nos va a presentar las trayectorias educativas, laborales de los jóvenes de la
de la educación media técnico-profesional, con una perspectiva a mirar las políticas y mirar críticamente las políticas actuales. Eso, así que los invito, volvemos a las 3, los esperamos. Muchas gracias.